esos precandidatos haciendo su función y exijo desde esta plataforma que es tan bien vista que renuncien los presidenciables del PRM que le están haciendo un flaco servicio a la democracia, y es hasta sospechoso el aumento de un 25% de la nómina pública y quizás el uso pecaminoso de los recursos públicos. Suerte que hay una nueva procuradora que puede ocuparse de auditar y los distintos organismos del Estado que están llamados a realizar sus funciones, el uso de los recursos públicos. Todo aquel que es una persona que le sirve al país debe estar en disposición de que se hagan arqueos de lo que es evidentemente el uso de los presupuestos de esos ministerios. No, porque este es el único país, al parecer, que para tú aspirar a la presidencia o ser un líder político tiene que tener una institución. Bueno, lamentablemente en este modelo de gobierno, que el presidente de la República ha permitido eso, yo creo que tiene que tomar el toro por los cuernos, como me dicen a mí en las distintas provincias cuando visito, que el presidente tiene que dar una señal correcta. La implementación de las vacunas para salvar la vida de los dominicanos, pero ya no hay excusas. ¿Cuál es la agenda país? Se ha perdido el norte de parte del gobierno, lamentablemente. Por eso nosotros como partido, los 10,000 dirigentes que están diseminados en todo el país, esos mismos que buscaron 100,000 firmas para lograr la aprobación del partido Camino Nuevo con un 98 de 100, algo nunca visto, y no es la gloria nuestra, sino de Dios y de un equipo de hombres y mujeres que nos acompañan. Vamos a construir esta alternativa formando a esos dirigentes para que mañana podamos lograr un partido mayoritario. Y aquí, como tu programa está bien visto y dejará la huella, verificaremos festejando la victoria de muchos candidatos, alcaldes, regidores, diputados, varios senadores, y seremos partido mayoritario. Continuamos con nuestro programa Visión RDN. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, señores. Activen la campanita de notificaciones. Hoy tenemos un gran amigo, porque es amigo de esta plataforma, un gran economista dominicano. También tiene su organización política. Él tiene una visión muy interesante del país, que vamos a compartir algunos datos con él, pero que ahora mismo está totalmente independiente. Hablo del amigo Glenn Morrison. ¿Cómo estás? Hermano, bendiciones, siempre muy contento de compartir contigo, recordar hace tantos años nuestros estudios comunes, admirando cómo vas desarrollándote, ya tienes un nombre, eres un referente de la defensa también, de los temas que preocupa a la gente, y te has mantenido muy cerca de lo que es el pueblo dominicano. Gracias por la oportunidad, por eso hoy hemos llegado a traerte el nuevo libro, la obra que vamos a poner en circulación de manera pública en los próximos días, pero quise a ti traértelo de regalo, como reconocimiento a tu trayectoria. Gracias sinceramente por recibirme. No, y para mí esto es más que un regalo, de verdad que sí. Gracias, hermano. Lo voy a leer con todo el amor del mundo. Sé de tu formación, sé que tú eres una persona seria y honesta, y eso es lo que se necesita. Gracias. Una gente honesta que trata de cambiar esto, porque esto va mal, Glenn. No obstante, creo que aparte de ese valor que señalas, el poder ser capaz de construir un equipo, yo creo que el éxito nunca es el espectáculo de un solo individuo. Hace falta poder seguir desarrollando desde el partido Camino Nuevo que presidimos a un conjunto de hombres y mujeres que también tienen el deseo de servirle a la patria. O sea que gracias sinceramente por tus palabras. Camino Nuevo decidió tomar un nuevo rumbo y una nueva visión, distanciando incluso de aliados y de amigos. ¿Cuál va a ser el futuro inmediato de esa organización política? Mira, primero tú sabes que como tu audiencia es una audiencia de calidad, es bueno que sepa que hace apenas un año, fruto de una sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, logramos que se ordenara que se reconociera el partido. Hicimos nuestra asamblea constitutiva, en estos días ya cumplimos un año de poder realizarla en el Salón de la Fama del Deporte Dominicano, y en ese espacio nos dieron los poderes para poder concertar alianzas, acuerdos, que aunque no tuvimos boleta en las elecciones pasadas, quisimos tener un acto de desprendimiento. Le llevamos al señor presidente nuestro primer libro que lleva por nombre Repensando el Estado Dominicano, una visión de país,
y le expresamos que deseábamos que incorporara algunos de los proyectos o programas que están contenidos en la obra. No obstante, este año completo estuvimos tratando de fijar posición de los temas principales del país, el tema de la defensa de nuestro territorio, el tema haitiano que preocupa, que ahí si se quiere una invasión silenciosa de una migración masiva por todo lo que pasa en Haití, el tema de la reforma fiscal y otros tópicos, el área educativa, el área de la seguridad social, los componentes que tienen que ver con la seguridad del Estado. Hemos visto lamentablemente un presidente con buenas intenciones, pero que no tiene equipo. Por eso anunciamos esta semana que demarcamos distancia y que no vamos a continuar la alianza que teníamos con el gobierno y el presidente. Porque hoy en día la canasta básica de los productos de primera necesidad están al grito, recorriendo el país en esta última etapa, en el 9º recorrido que estamos haciendo en todo el territorio nacional. Pusimos el oído en el corazón del pueblo y la cosa no anda bien. La inflación, se discutió un aumento de los salarios del primer quintil de la economía, pero lamentablemente esos pactos que a veces no son transparentes dividieron en 2 etapas este tema y ya la inflación se está tragando lo que todavía no ha llegado. El dominicano no llega a fin de mes y por eso este partido, que es un partido constituido por hombres y mujeres que son un reflejo del pueblo, decidimos caminar nuestro propio espacio político. Claro que hay que aclarar algo. Tú divides por los principios, la ideología y lo que tú llevaste de propuesta. No es por cargo de que político ni nada de eso. Inclusive tú que eres un amigo, te puedo decir que recuerdo el día que el Tribunal Constitucional a unanimidad ordenó la aprobación del partido, nosotros recibimos llamada para felicitaciones. Y en ese sentido se nos acercaron del gobierno, y lo puedo decir, el actual ministro de Trabajo, Eddie Olivares, nos llamó, y una comisión que se designó, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el amigo Sigmund Freud, el doctor Guido Gómez Mazara, Homero Figueroa y el ministro, que es el secretario de organización, el ministro anterior de Obras Públicas, y hasta nos preguntaban que quedaban algunas diputaciones disponibles, y le dijimos, no vinimos a hacer un acuerdo para transacciones, ni de cargos, ni de posiciones. Hicimos un acto de desprendimiento pensando en el país, o sea que en nuestro caso nunca estuvimos esperando ningún decreto, aunque sí nos invitaron varias veces a ser ponderados. Agradecimos cualquier oportunidad de ese tipo, servirle al país sería un honor. No obstante, lo estamos haciendo ahora que queremos fortalecer el partido, que buscamos esas 100,000 firmas, que tuvimos 4,000 jóvenes, hombres y mujeres, que desearon ser candidatos a regidores, alcaldes, en toda la geografía nacional, y se quedaron preñados de ese sueño, porque no tuvimos boleta. Una mano invisible, y no la de Adam Smith, sí, quiso impedir el partido y también que participáramos en las elecciones. Ahora estamos concentrados en capacitar a esa gran cantidad de personas. Cada domingo en la Casa Nacional del Partido estamos dando un entrenamiento. Becamos 800 jóvenes en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. 800. Y ya 800, totalmente gratis, porque el buen amigo Daniel Iboscus, el presidente de la cumbre, que prologó mi primer libro, ha sido el asesor de este proyecto desde el día 1 y ya han egresado 800. Y en cuanto al tema de alta gerencia, que es el título del libro, y el tema de liderazgo, llevamos una charla, un training a cada una de las 32 provincias del país. Ya van 25,000 personas que hemos impactado positivamente. Si entran a los canales de YouTube del partido, ponen Camino Nuevo o nuestro nombre Glennie Morrison, verán todo esto que no son palabras, hay imágenes ahí. Quiero preguntarte, ¿cómo tú ves la delincuencia? Porque un ejemplo, en un caso, el diputado Bolívar Valera retó como importancia a la gran delincuencia que hay en el país. Porque un ejemplo, tú ves los videos en los barrios, no lo digo yo, eso está en los videos, está en todos los lados, el tema de la delincuencia. Mira, es tan fácil abordarlo porque solamente tenemos que retrotraernos a la época donde el señor presidente era candidato, no solamente en el año 2016, sino en el 2020. Y hay videos en la memoria histórica, lo que se conoce como la huella digital del Internet, donde el señor presidente expresaba que de llegar al gobierno iba en 2 años
a reducir en un 50% el tema de la delincuencia. Yo reconozco que desde el punto de vista gerencial se ha intentado cada lunes generar un esfuerzo, pero no ha sido lamentablemente posible. Nosotros tenemos una sociedad que cuando vemos las encuestas y nosotros a inicio de año como partido para hacer el diseño de todo el plan estratégico de los primeros 6 meses, hicimos una encuesta. El 77% del dominicano tiene estrés, miedo de salir a las calles. Lamentablemente ese esfuerzo de proyecto de reforma ha fracasado. El presidente tenía inclusive en su carpeta el plan Giuliani, de Hugo Giuliani, el que fue alcalde de la ciudad de Nueva York, que implementó un sistema que dio respuesta, que era por cuadrante, con tecnología. Yo puedo decirte que inclusive en mi primer acercamiento como ciudadano todavía ni siquiera pensaba en hacer un segundo partido político, porque tú sabes que nosotros fuimos fundadores, ideólogos del partido País Posible, del cual es mi primo Milton, presidente de este partido, el actual director del Intran, que por cierto, suerte que vine temprano, está colapsada la ciudad con el tema del transporte. Y sobre la base de ese esfuerzo, te pudiera decir que lamentablemente cuando nos acercamos como ciudadanos al gobierno, después de yo ir a Hawái, al evento más importante de tecnología del mundo, al Pacific Telecommunication Council, tuve la oportunidad de conocer el sistema Amber Alert, que es el sistema de alerta temprana que se implementa en Estados Unidos hace años. Y le traje al principal ejecutivo, al vicepresidente mundial Sackett, al ministro Paliza, al ministro en ese momento de Salud Pública, al director del COE, al director del 911, al presidente anterior de Indotel, para que trataran de tomar ese esfuerzo, porque entiendo que en términos de gerencia, dirigir es prever, es anticipar. Se ha anunciado en 7 ocasiones que se va a implementar el sistema de alerta temprana, pero ha existido una incapacidad gerencial para dar respuesta a ese que puede ser un instrumento para mitigar de manera preventiva la delincuencia del país. Sí. ¿Cómo tú ves los aspirantes dentro del PRM? Incluso se dice ahora que la vicepresidenta hizo alusión como aspirar a la candidatura presidencial. Bueno, respecto a lo que hoy ha anunciado la vicepresidenta, buena amiga Raquel Peña, que nos une una amistad de mucho tiempo, que tuvo el gesto de recibirme en 2 ocasiones, cuando publiqué mi primer libro y cuando publiqué el segundo libro se lo llevé y le mandé este libro de alta gerencia dedicado al presidente de la República. Ella acaba de decir que sí, que ha soñado con ser presidenta. Desearle lo mejor. Usted sabe que mi líder es mi madre. Para mí hablar de una mujer siempre debe de ser como tocar una rosa. Desearle a ella que cargará con toda una gran responsabilidad la mejor de las suertes, porque es una mujer que ha sido honesta, que ha tenido un buen modelo de gerencia. Yo siempre cuando evalúo el gobierno sé hacer la distinción de ella y del señor presidente, que tienen buenas intenciones, pero lamentablemente el modelo de gobierno con la estructura del entorno, los ministros, ha sido incapaz de dar respuesta a los problemas del país. Y pronostico que indudablemente el PRM perderá las elecciones en primera vuelta en las elecciones del 2028. 2028. El tema de los presidenciables, yo puedo decir que fue un espectáculo de mal gusto que en la Asamblea Nacional, ante un hecho tan solemne como la rendición de cuentas, comenzaran a hacer una especie de pasarela. Yo creo que eso lamentablemente pone de manifiesto que podemos entender las razones de por qué no hay respuesta a los problemas del país, porque se está pensando más en ellos, en las próximas elecciones, y no como un estadista de visión de futuro que pensamos en las próximas generaciones. Lo que la República Dominicana tendrá como debate en el año 2028 es lo que yo he llamado una renovación de la esperanza, una ruptura generacional, que si vemos, por ejemplo, de manera positiva la cláusula pétrea, que fue dentro de la reforma constitucional, un legado que deja Luis Abinader al decir que no va, no podía tampoco en la Constitución, pero creo que es positivo ese tema de la cláusula pétrea. Hoy en día no vemos esos precandidatos haciendo su función y exijo desde esta plataforma, que es tan bien vista, que renuncien los presidenciables del PRM, que le están haciendo un flaco servicio a la democracia, y es hasta sospechoso el aumento de un 25% de la nómina pública y quizás el uso pecaminoso de los recursos públicos. Suerte que hay una nueva procuradora que puede ocuparse de auditar
y los distintos organismos del Estado que están los llamados a precandidatos. realizar sus funciones, el uso de los recursos públicos. Todo aquel que es una persona que le sirve al país debe estar en disposición de que se hagan arqueos de lo que es evidentemente el uso de los presupuestos de esos ministerios. No, porque este es el único país, al parecer, que para tú aspirar a la presidencia o ser un líder político tiene que tener una institución. Bueno, lamentablemente en este modelo de gobierno, que el presidente de la República ha permitido eso, yo creo que tiene que tomar el toro por los cuernos, como me dicen a mí en las distintas provincias cuando visito, que el presidente tiene que dar una señal correcta. Él, que ya tiene 5 años gobernando, que no puede lamentablemente hasta hoy presentar un legado, presentar obras, hay una caída desde el punto de vista de ser economista de lo que es la inversión pública, el déficit cuasi fiscal. Yo sé que en el primer gobierno al inicio era difícil porque tener que heredar una situación de un shock externo que tiene que ver con el tema del COVID, logró recuperar, si se quiere, la estabilidad económica, que ya ha sido algo que por 25 años la República Dominicana, su economía ha sido resiliente y crece. O sea, que vemos positivo la implementación de las vacunas para salvar la vida de los dominicanos, pero ya no hay excusas. ¿Cuál es la agenda país? Se ha perdido el norte de parte del gobierno, lamentablemente. Por eso nosotros como partido, los 10,000 dirigentes que están diseminados en todo el país, esos mismos que buscaron 100,000 firmas para lograr la aprobación del Partido Camino Nuevo con un 98 de 100, algo nunca visto, y no es la gloria nuestra, sino de Dios y de un equipo de hombres y mujeres que nos acompañan, vamos a construir esta alternativa formando a esos dirigentes para que mañana podamos lograr un partido mayoritario. Y aquí, como tu programa está bien visto y dejará la huella, verificaremos festejando la victoria de muchos candidatos, alcaldes, regidores, diputados, varios senadores, y seremos partido mayoritario en el año 2028 con Dios. Hay 2 preguntas en una que te voy a hacer. 5 años de un gobierno y han cambiado 3 ministros, o sea, han tenido 3 ministros de educación. 3 de educación, que es la base fundamental del país. Yo quiero tu opinión acerca de eso y del tema de Haití con relación a República Dominicana. Claro, el tema educativo siempre es un tema que me apasiona. Tú sabes que mi madre, la profesora Nelly Amador, fundadora de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Un saludo a doña Nelly. Gracias, hermano. Mi papá, que fue de los ideólogos que diseñó el Plan Decenal de Educación cuando regresó de estudiar planificación de la educación en París, en el Instituto de Planificación de la Educación. Mi padre, autor del libro Historia de la Educación Dominicana, Legislación Educativa Dominicana. Mi madre, La Educación Dominicana, un problema a resolver ahora. Este libro que tú ves es que tengo en el ADN esa inquietud por tratar de tener una vida trascendente como mis padres y que pueda dejar algo positivo. Dígase que del sector educativo siempre he estado muy de cerca, tanto en la parte sindical. Creo que el ADP debe de repensarse. Yo creo que debe de tomar unas luchas que sea por causa sin afectar las horas de los niños en las aulas. No creo en que se suspenda la educación dominicana por seguir exigiendo a veces cosas tan poco respetuosas como pedir que se disminuya la evaluación del maestro de que con un 65% que pase. Si nosotros como alumnos, cuando tomamos las pruebas nacionales con un 65, te quemaba de 100. Sí, entonces quemaba. Un mal ejemplo que el maestro tenga de que en su examen, de que pueda aprobar con un 65%. Nunca olvido que mi padre viajó a España a un Congreso Mundial de Educación. Debió ser en el año 95. Y mi padre conoció a Nelson Mandela en ese evento, le dio la mano. Wow. Y de camino, un amigo empresario que viajaba con él entró a una librería y le regaló a mi padre un libro que se llama El secreto de la educación, de Jacques Delors. La educación encierra un tesoro. Pasa que pensé en el nombre en inglés para hacer la traducción. La educación encierra un tesoro, de Jacques Delors, que había sido ministro de Educación en Francia. Y este libro yo lo tomé muy joven, para que no me calcules la edad, y pude hurgar en él y me pude dar cuenta que venía el advenimiento de lo que se llama la sociedad del conocimiento. Como República Dominicana hoy, cuando uno observa el programa de gobierno del presidente Luis Abinader y nos damos cuenta que el PRM escribió, yo lo revisé en estos días, que se iba a implementar un sistema de educación bilingüe. Es una vergüenza que hoy con tecnología, la inteligencia artificial, tengamos el 76% de los planteles escolares que no tienen acceso a internet, los alumnos, que se gastaron millones de pesos
en una acción que todavía está el PECA investigando, con miles de laptops, millones de tablets, y nosotros hoy en día vamos a buscar esas tablets en las escuelas cuando recorremos el país y están dañadas, no funcionan. ¿Qué pasó con esa inversión multimillonaria? Sí. Nosotros entendemos que respecto al tema de la educación, tenemos que pensar en el modelo STEM y el modelo de educación inmersiva, donde la experiencia, a través de lo que se conoce como la neurociencia, el aprendizaje sea jugando. Yo visité Estados Unidos hace 2 años para conocer el modelo que se implementa de temas en América Latina de educación bilingüe, y hay una iniciativa que usted puede buscar en internet que se llama 3D Meet, donde con inteligencia artificial, con el tema de los juegos en los niños, que con el celular se pasan todo el día, pueden jugar y a la vez aprender inglés. ¿Qué tan atrasada está la educación dominicana? En ese sector ha fracasado el gobierno y hace falta un cambio de rumbo hacia el 2028. El tema de Haití. Con el tema de Haití, todos apoyamos la decisión del señor presidente, que sustituyó el director de migración en ese momento y el ala militar que tiene que ver con el tema de las deportaciones, y se propuso una meta. Yo hablo en ese libro precisamente de lo que son cuando un gerente establece objetivos generales, objetivos específicos, actividades, tareas. Nosotros, tratando de llevar el management, el liderazgo y la gerencia al Estado, solamente tenemos que irnos a la ley 1-12, que habla sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, de una serie de pactos. Y cuando revisamos en función de la visión, el tema de defender nuestra identidad, nuestra soberanía, el presidente se propuso, creo que eran 10,000 ciudadanos extranjeros en condición de ilegalidad semanal. Nadie ha vuelto a hablar de ese número. Nosotros tenemos una invasión silenciosa. Cuando nosotros, estuve hace 3 días en Higüey, en esa importante provincia, y es impresionante cómo está la presencia. No juzgando por el color de la piel de las personas, no. Date cuenta que yo también soy de tez oscura, y más en estos días que el doctor Peña Gómez cumplió 80 y pico de años de su natalicio. Sí. Nosotros que creemos en un Nelson Mandela, en Martin Luther King, en Malcolm X, no es un tema racial ni de xenofobia, que es a veces el odio a un extranjero, es el tema de la ilegalidad. Es los millones que se invierten en las parteras haitianas. Yo creo que el gobierno lamentablemente ha perdido el rumbo respecto a cuidar nuestra frontera con un Estado fallido que estamos en Haití. Hace falta generar propuestas. Vimos todo de manera positiva, el tema de lo que iba a implementar tecnología en la frontera con el muro, y parece ser que hace falta o más comunicación, o lamentablemente el presidente se ha cansado de verse mal acompañado con funcionarios incapaces que no son gerentes ni tienen un compromiso por el país. Bueno, el presidente tiene que tomar tengo una opinión mía, una decisión y quitar toda esa gente de comunicación porque está muy flojo. Porque ¿cómo le van a decir al país que van a deportar 10,000 personas semanales? Si Donald Trump, que ganó la presidencia de los Estados Unidos, dio una vez una orden ejecutiva, se estaban deportando, era 800, 700, y hablamos que Estados Unidos tiene 9 millones de kilómetros, que es 205 veces más grande que 205, así es, que los 48.442 kilómetros cuadrados de aquí, y tiene 300 millones de personas, y según el censo fallido de aquí, pero vamos a tomar datos oficiales, aquí hay 11 millones y pico, o sea que son 30 veces más poblados. Entonces, ¿cómo es la fórmula? La varita mágica, porque Trump no está deportando 10,000 semanal y tan duro en eso. Y mira, tú citas otro acontecimiento que fue una vergüenza para el país, el hecho de que se intentó hacer un upgrade del tema del censo, y de repente todavía hoy no nos sabe que hay factores, indicadores, variables que no se tomaron en cuenta y demás. Yo creo que lamentablemente el presidente, en el que yo apoyé su reelección, que es una persona que visitó cuando fue candidato 3 veces la casa de mi madre, que me distinguió recibiéndome en el Palacio 45 minutos, que hicimos conversaciones de hacia dónde nosotros como partido pensamos que debe dirigirse el país. Está a tiempo en este 3 años y medio que le resta para poder enderezar la rumba, tomar la brújula, que esa brújula sea su convicción, su conciencia, de que tenga la capacidad de, con firmeza, si no renuncian los presidenciables, destituirlos, y pensar en el país.
Yo creo que el presidente, que es una persona honesta, un hombre sencillo, de una bonita familia, que está llamado a ser recordado, no puede poner en juego su legado. Está a tiempo el presidente para que la República Dominicana no siga expuesta a este nivel de incertidumbre, que también toca el componente de esta política, si se quiere, de la diplomacia a los Estados Unidos, la llegada de Donald Trump con su política que lamentablemente ha generado un estrés en la economía mundial. La política que tiene que ver con los aranceles y las decisiones que está tomando la Reserva Federal, que viene siendo el Banco Central de los Estados Unidos, que ha aumentado las tasas de interés, y eso tiene un impacto por la correlación de la relación que tiene la economía dominicana con la economía de los Estados Unidos, que obliga al Banco Central también a aumentar la tasa. Yo pronostico, y debe de ser de preocupación, que la economía americana, que es mi área, soy economista de profesión, va a entrar en una recesión en los próximos 24 meses, te vas a acordar de mí. Y esa recesión va a generar una caída del crecimiento de la economía dominicana. Le he recomendado al presidente desde distintos medios de comunicación que tome carta en el asunto, que explore otros mercados, que no piense en el componente ideológico de China. Bueno, logramos tener relaciones comerciales, entonces vamos a aumentar las exportaciones de República Dominicana hacia un destino que permita que ese impacto que tendrá la proyección económica de solo el crecimiento de un 4% de la economía este año va a caer, si no se toman las medidas, a menos de un 2% a final de este año. Y tú y yo nos veremos. Totalmente esas son las proyecciones que están haciendo. Recuérdate que esta semana vino el Fondo Monetario Internacional. Eso se ha manejado con un poco de silencio porque hay un tema lamentable de que va aumentando la tasa del dólar. Ya llegó al 63, que era la proyección de fin de año. El dólar llegará a un 65%. ¿A un 65%? El presidente debe de cuidar la economía, que la economía dominicana, su crecimiento es la base que permitirá el desarrollo, aunque lamentablemente nuestro país tiene 25 años creciendo. Pero ese crecimiento no es suficiente. Cuando tú abordas el componente de la visión del desarrollo humano, que tiene, por ejemplo, el índice de desarrollo humano del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y su creador, que yo creo que es un economista importante a citar en esta entrevista, que es Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que es de la India, el creador del Banco Kramer, el Banco de los Pobres, nos indica que el crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente. Decirle a pesar de ese futuro incierto al país y a tu audiencia, hay esperanza porque hay un instrumento de la política, que yo sé que es una profesión que no honra a nadie, que es difícil para mí cuando mi hijo pequeño Marcos me mira y me dice: papi, entonces tú eres político. Tengo que explicarle a Marcos que su sueño es ser pastor con solamente 8 años, que ser político es servicio, que es liderazgo, que fue lo que aprendí de mis padres para tratar en esta vida, que será breve, es corta, no es eterna, de dejar un legado positivo para las presentes y las futuras generaciones. Daré un buquelazo tú en este país, porque Bukele rompió un bipartidismo y ha enderezado El Salvador, porque El Salvador per cápita era el país más violento del mundo, ya en esta parte final. Mira, aunque Bukele no es un outsider, porque vino de ser primero alcalde de un municipio pequeño y después del municipio principal, San Salvador, y su legado de eficiencia y demás, y nosotros admiramos sus resultados, que propuso que iba a eliminar las maras salvatruchas y lo hizo. Yo creo en la construcción de equipo. Yo prefiero pensar en invertir la pirámide del liderazgo y que nosotros como partido tengamos miles de diputados en los años de por venir, cientos de regidores, podamos demostrar en los gobiernos locales, y lo demás, que sea Dios que nos encamine para que, por favor, si el pueblo considera en algún momento que podemos servirle, sea algo que la sociedad aspire y no la ambición mía personal a ningún cargo público. Mi respeto, Glenny. Te quiero, este programa es tuyo y del pueblo dominicano. Sabes que es totalmente independiente, realmente, sí. No soy independiente por ahí, eso soy yo comentando. Usted tiene un legado. Con fonditos raros ni nada. Usted tiene un legado que la sociedad respeta, y mi aprecio, mi admiración y cariño para ti, hermano. No, igual, y espero que tenga suerte. En ese trayecto se necesitan nuevos exponentes en la política dominicana, que ya estamos hartos del mismo sistema que se ha tragado este país. Porque 40 años y no hay un problema básico resuelto. Después básico. Te voy a mandar nuestro secretario de organización para que venga a hablarte de la posición del partido respecto a las candidaturas independientes. Pero este programa es de él también. Muchas gracias. Ya ustedes saben, señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones y, como siempre le digo, hasta la próxima.